Muy buenos días, bienvenidos a un vídeo que va a ser realmente especial porque tengo aquí la grabación que hicieron ayer el Capi y Ciprés explicando la primera parte de Dovalio. Esto va a ser como una vuelta de tuerca más. Yo no he visto la presentación, sí que conozco la empresa porque me la pasaron en su momento hace, no sé si un par de meses o así. Sinceramente, yo me leí la información que había en la web y me pareció un modelo de negocio realmente complejo y ahí la dejé aparcada. Y pues bueno, nos la va a explicar el Capi. Yo tengo aquí el vídeo grabado, le voy a dar al play, la vamos a escuchar juntos, vosotros y yo. Como os digo, no sé nada de la empresa y no sé si me atreveré a pausar de vez en cuando el vídeo para hacer yo algún comentario o me esperaré al final. Pero bueno, a ver cómo sale. Acompañarme en esta nueva aventura. Le doy al play, empezamos con Dovalue, con el Capi Ciprés. Muy buenos días a todos. Estamos de vuelta en el club, vuelta de vacaciones y traemos una empresa además nueva de la que nunca hemos hablado y bastante distinto a lo que estamos acostumbrados últimamente. No vamos a traer petróleo, no hay gas, no hay carbón, no hay cosas sucias. Lo único que tenemos es la apuesta contracíclica de Momentum, una empresa que se supone que conforme peor vaya el ciclo económico debería ir mejor. No solo que no se vea afectada, sino que incluso podría ir mejor. Y para eso tengo conmigo al bueno de Ciprés. Buenos días, Capi. ¿Qué tal? Muy bien, sé que para ti este es un día importante porque llevas diciéndome de grabar esto durante semanas y no meses, ¿sabes? Así que Es que para mí es muy importante. Esta empresa tengo mucha ilusión para lo que queda de año y para los 2023 y 2024. Una apuesta que me interesa, me gusta. Y quiero aprender más, entonces quiero que me la expliques bien. sí, y decir de esta empresa que, bueno, en parte sí que es verdad que a nivel macro las cosas están como están, no voy a entrar en detalles, pero sí que hay mucha gente, entre los que yo me incluyo, que piensan que la cosa va a ir bastante mal en los próximos trimestres y a raíz de esto nosotros conocíamos Altisource Eso por es. Edgar y de los locos y entonces obviamente es una idea que nos gusta mucho, ¿no? Una idea donde te dicen, no, es que si la economía va mal, a esta empresa le va bien. Y buscando y rebuscando nos llegaron distintas ideas y de todo eso acabamos filtrando por esta empresa que puede ser un poco la apuesta que tenemos dentro de Momentum. Aunque Eso obviamente es. no es un tema tampoco de elegir entre esta y Altisource, porque por ejemplo yo sé que tú llevas las dos y estás Sí, encantado llevo con las ellas, dos. ¿sabes? Yo llevo Entonces, las dos ya. Hombre, es que, bueno, a ver, ya que se habla de Altisource, yo Do Value y Altisource las tengo conceptuadas como una apuesta macro, una sí, apuesta macro negativa, en plan, la economía americana y europea va a ir mal. Y Altisource es americana, es un negocio más sencillo. Y DoValue es europea, está situada en las zonas top para el negocio, que son España, sí, Italia y Grecia, pero es un negocio más complejo. Y entonces necesito que me lo expliques porque tú la conoces mejor. Me expliques perfecto. bien el concepto. Pues empezamos con el renuncio de responsabilidad, que la gente sea consciente de que el contenido de esta presentación no debe ser tomado en absoluto como consejo de inversión. Todo el contenido en general de Momentum debe ser interpretado como, no debe ser interpretado como una recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo. Así que la gente, por favor, que se estudie las empresas por su cuenta y tome las decisiones de manera libre y personal. Así que venga, vamos a darle. Vamos. Sí que es verdad que, aunque haga el Capi renuncio de responsabilidad, si le queréis mandar un amontillado, él se pone muy feliz. Y lo otro que dice el Ciprés es que es verdad. Yo creo que hace falta buscar alguna forma de defender la cartera ante lo que se puede venir, sobre todo en Europa. Yo no sé si es mantener cash o alguna empresa de este tipo, pero bueno, sí que es verdad que hace falta encontrar algún tipo de solución porque si no vamos a estar muy expuestos en lo que puede venir en 2023. Pero bueno, le vuelvo a dar al play. ¿De qué va Bueno, pues, DoValue, ¿qué Capi? hace esta gente y cómo empezaron? Bueno, DoValue es una empresa que es líder en servicio de gestión de préstamos y activos inmobiliarios para bancos y grandes inversores en el sur de Europa. Entonces, repito, ellos lo que hacen es gestionar tanto préstamos como activos inmobiliarios de bancos y de fondos de inversión, hedge funds y demás. Ese es el primer Capi, concepto. pero gestionar préstamos, ¿qué significa? Porque la palabra gestión, o sea, hablando en plata para la gente de la calle, ¿qué hacen esta gente?
Vale, pues habrá distintas partes. Entonces, una parte es que les dan una cartera gigante de activos donde están préstamos. Tú imagínate, Ujú. coges muchísimos préstamos que ya están impagados, ¿vale? Que ya son Vale, morosos. Lo haces un paquete, se lo das a DoValue y entonces DoValue te cobra un dinero por todas aquellas en las que puede recuperar una parte. Es decir, las que pasan de ser moroso a que finalmente alguien lo pague, o al menos pague una vale. parte. Entonces, ellos gestionan esto y uno de los principales mensajes que quiero dar, que es para mí es muy importante, es que DoValue no es el dueño de esos préstamos, es decir, no compra la cartera. ¿Vale? Porque claro, las gestiones muchas veces, o sea, lo que muchas veces se ve en Expansión o en El Economista o lo que sea es X hedge fund americano ha comprado una cartera de préstamos morosos, ¿vale? Entonces, en esa situación, lo que hace ese hedge fund es gastarse X millones por comprarse la cartera y luego todo lo que saque de esa cartera es para ellos, ¿vale? Se lo queda. Pero lo que hace precisamente DoValue es, luego el hedge fund llama a DoValue y le dice, gestiónamelo tú y simplemente te vas a quedar Ujú. un pequeño porcentaje de todo lo que consigas cobrar. Entonces, eso es muy importante. Vale, gestión de préstamos se refiere a gestión de préstamos de Em, morosos, que no le pagan a un banco y Duvalio le hace el servicio al banco y se quitan el problema de encima mientras ellos lo gestionan y luego cobran una comisión por el servicio. Es Efectivamente, esto. sí. Bien. Entonces, la empresa empezó en Italia, como veis ahí, lo ponen en el cuadro de abajo, eran dos empresas diferentes, una era de Unicredit, que es un banco gigante italiano, el más grande que Sí, había, histórico. entonces tenían una empresa dentro del banco que se dedicaba a gestionar esto y lo fusionaron con otra empresa fuera del banco, que también era muy grande. Ambas se fusionaron y en julio de 2017 salieron a cotizar a bolsa. Salió como DuBank, se llamaba de aquella, luego cambiaron el nombre a DuValue, para que no se pensara, porque si lo llamas DuBank es como en plan, estoy invirtiendo en un banco, ¿sabes? Entonces era un Sí. poco confuso. Y sí que es verdad. Mal nombre Mal eligieron. nombre, sí. Y salieron a cotizar a 9 euros en 2017. Entonces, en la foto de la izquierda, luego iremos más en detalle, pero vemos las distintas participaciones que tienen. Tienen una parte en Italia, que es donde son mayores, porque es donde empezaron. Luego compraron mucho negocio en Grecia, donde también son muy grandes, pero obviamente la economía griega tiene el tamaño que tiene, en este caso respecto a la italiana. Y finalmente compraron toda la parte de Altamira, que era del Banco Santander, al Banco Santander, donde tienen un 85% de esa participación, entonces ahora son muy grandes en España. Y a través de Altamira tienen una serie de participaciones residuales tanto en Portugal como en Chipre, pero son muy pequeñas. Entonces, Capi, sí, veo aquí, Dovalio Grecia y Altamira son real estate, es inmobiliario. es que tienen varias partes, porque yo te he hablado de la principal pata del negocio que es gestionar los activos morosos. Pero hay Ujú. otras patas que luego veremos, que es, por ejemplo, gestionar activos inmobiliarios, que Vale, también tienen. Que claro, Altamira es más famosa por eso, ¿sabes? Porque Altamira llevaba todos los activos inmobiliarios del Santander. de la Entonces, crisis eso lo inmobiliaria y demás. vamos, sí. Pero pásame slide y lo vamos Venga, pasada. ahí. Vale, entonces, el equipo y los principales accionistas. Aquí vemos al CEO, que el CEO yo creo que nos va a dar mucho juego, porque es el bueno de Mangoni, ¿sabes? No te Entonces, puedo creer que sabe Oye, Marconi. esto es red flag, Capi. O ahí, sea, esto como es lo nos joda típico. Mangoni. Lo típico que si sale mal alguien nos dirá, era muy obvio, ¿sabes? Sí. Cuando tienes un CEO que se llama Mangoni, ¿cómo puedes esperar ganar dinero, sabes? Pero sí, el bueno de Andrea Mangoni es el CEO de la empresa, lleva ya bastante tiempo. Y una cosa interesante que puse abajo es que el principal accionista es SoftBank, los japoneses. Ostras, Sí, sí. ostras. SoftBank tiene Curioso. un 28% de la empresa, además me refiero, es una participación enorme. Entonces, hay que tener en cuenta que SoftBank son los principales accionistas, que es una empresa que está bajo muchísima presión. Tú sabes que es una empresa que se dedica fundamentalmente tiene su fondo y demás, a llevar empresas de growth Mm. con Alibaba como principal posición y han sufrido muchísimas pérdidas y está con mucha presión. De hecho, para mí, uno de los posibles problemas que puede tener DoValue es que SoftBank se pusiera a vender la participación un poco sin mirar atrás.
¿sabes? En Sí, plan, me en da un plan, poco igual el sí, precio, por entendernos. Hay una parte buena y mala. La mala es que la empresa es tan pequeña que si se ponen a vender, a ellos les va a dar igual sacar un 15% menos, porque respecto al tamaño que tiene SoftBank, esto es enano. Y esa a su mm, vez es la parte buena, que realmente si necesitan dinero, tampoco de aquí sacas dinero respecto al tamaño de SoftBank, ¿sabes? sí. Entonces, pero bueno, yo lo dejo ahí como un posible issue que podría haber a futuro. Yo no lo veo probable porque nunca han dado indicaciones de que quisieran vender o de que estuvieran descontentos. Además, el dividendo de esta empresa, hablaremos de ello, es bastante alto. Que por cierto, vamos a hacer el vídeo en dos partes. La parte de Sí. hoy es conocer la empresa, que entendáis qué es DoValue, y luego la siguiente parte va a ser los números. Nos vamos a meter dentro de los números, vamos a ver el balance a fondo, vamos a ver el cash flow y demás, para que tengáis una idea muy, muy clara y muy precisa de qué dinero se gana con este negocio, ¿vale? Pero eso no se va a hablar hoy. Hoy es entender el negocio, no vamos a Exacto. hablar de números. Venga, siguiente. Modelo de negocio. Sí, el modelo de negocio, como os digo, es una parte que está en medio entre los bancos y una parte de inversores, ¿no? Entonces, los bancos tienen una serie de activos que en general suelen ser activos que están cerca de no pagar, veremos las diferencias, ¿vale? Son los nombres de abajo. Están cerca de no pagar, han empezado a no pagar, pero aún no se consideran morosos, porque para considerarse morosos son más de 90 días de impago, o ya son totalmente morosos, que ya hay más de 90 días de impago. Entonces, todo eso lo gestionan ellos, también gestionan una parte de real estate como vimos y demás. Entonces, no es solo para bancos, también como digo, si llega un hedge fund que compró una cartera de morosos en España a otro banco, a su vez puede llamar a DoValue y DoValue, digamos que está en medio haciendo el servicio y la gestión de todo eso como intermediario y se lleva una serie de comisiones por ello. Dale. Puntos clave. Sí, puntos clave. Para mí el más importante, y por eso me gusta esta empresa, es Capital Light. Es decir, a un nivel del capital que la empresa tiene que invertir capital propio, es muchas veces es cero, porque como dije, llega, por ejemplo, no sé, el BBVA en España, ¿vale? Y les dice, gestióname esta cartera de morosos. El DoValue no tiene que coger y decir, ah, vale, tengo que poner 50 millones en esta cartera. No, ellos lo que hacen es, pues como dice el nombre, gestionarlo. Entonces, esa gestión funciona de tal forma que se llevan una comisión fija respecto al Mm, total del volumen, ¿vale? De los activos que les asignan y luego una comisión de éxito, por decirlo así, en función de cuántos consiguen que les paguen, ¿vale? Pero no mm. tienen que usar capital propio. Luego, el tema de la visibilidad es también interesante. Estos contratos que están firmando se firman a muchísimos años. No te creas que es en plan, ah, me llevas esta cartera un año y ya dentro de un año renegociamos el precio o viene otra empresa o no. No, estos contratos son a muchísimo tiempo. Eh, la parte de estructura, digamos, de los ingresos, como dice ahí, que es el fixed fee más variable David, fee. Sí, perdona que te interrumpa, ¿eh? Estos contratos son a muchísimo tiempo porque entiendo que hay una parte del servicio de valor que tendrá que ver con los litigios legales. sí, lo veremos luego. Hay una parte donde ellos se Vale, especializan en la parte legal. Esta es una vale. empresa, para que te hagas una idea, que está totalmente especializada en esto. Es decir, dentro de Europa no hay gente que en ninguna de estas patas de negocio sea mejor que ellos. Entonces, eso también a mí me parece muy interesante como idea de negocio porque estás invirtiendo en el campeón, por así decirlo. ¿Sabes? O Calidad, sea, ¿no? claro, Quality. aquí no estás en plan, ah, es la chatarra del sector y tal. No, esta gente son los mejores. El tema es que hay muy pocas cotizadas y muy pocas con el tamaño que ellos tienen. Entonces, en ese sentido, es muy, muy Ujú, interesante. Y luego bien. dice temas de protección, por ejemplo, si esos portfolios, tú imagínate lo que te decía, el BVA y te dice, gestióname estos 15.000 millones. Si el BBVA esos 15.000 millones los vende mañana a un hedge fund, por Ujú, contrato tú tienes blindado el contrato. Es decir, entonces tiene que llegar el hedge fund y respetar las condiciones que tú tenías en ese contrato. ya. ¿Sabes? Claro, son cosas que parecen una tontería, pero no lo No, son. no. ¿Sabes? No, porque Porque entonces cuando Dovalue viene y nos dice tenemos 120.000 millones de euros en gestión. Esos 120 millones están asegurados en el sentido de que no puede venir ahora BlackRock
y quedarse con 20.000 de esos, que de ahí es de donde sacamos la comisión, ¿no? Sí, sí, Vale. totalmente. Entonces, luego la parte de independencia me parece muy importante. Como dije, empezó con Unicredit, sí que es verdad que el Santander es un partner bastante clave que tienen y demás, pero lo importante es que ninguno de ellos es lo suficientemente importante de cara a que tú digas, imagínate que seas el BVA y digas, no, no me meto aquí porque entonces los del Santander van a saber toda mi información. Eso no pasa en absoluto, ¿sabes? O sea, Ya. es una entidad totalmente independiente. Otra cosa es que tú sabes cómo va esto, como todo puedes tener mejores o peores clientes, ¿sabes? Pero son eso, son Claro. clientes, no es que sean los dueños, por entendernos, Ujú. ¿vale? Y luego, las barreras de entrada, como te puedes imaginar, es un negocio que por temas de escala, por temas de montarlo a un nivel técnico, por temas de que, como comprenderás, no va a llegar cualquier banco a una empresa nueva y dárselo cuando no saben si son buenos en el sector y demás. Es decir, es muy difícil entrar en lo que esta gente hace. Y el último punto que a mí me parece muy interesante es que es muy atractivo a través de los ciclos económicos. ¿Por qué? Porque si tú lo piensas, por un lado, si el ciclo económico va muy bien, lo que va a pasar es que mucha gente que ya era morosa va a volver a pagar. Entonces, la parte variable de las comisiones que ellos reciben va a subir. Ujú. Pero ¿qué pasa? Si el ciclo se tuerce, lo que va a pasar en realidad es que la morosidad va a aumentar muchísimo y a ellos el negocio como tal les va a aumentar mucho. Es decir, van a venir más bancos diciendo, mira, nos ha crecido mucho esta cartera de morosidad, entonces te vamos a dar, por entendernos, 5.000 millones de cartera, pero claro, hay tanta morosidad que ahora te caen 15.000 millones. Y cuando entra un ciclo económico malo, los bancos suelen tender a reducir personal. Sí, sí, por ese lado sí. Y además es que esto ya está muy estandarizado respecto a externalizar. Esto está muy estandarizado porque es que es mucho más eficiente, objetivamente. Ya no solo por la parte de costes que tú dices, totalmente, sino por la parte también de saber hacerlo, ¿sabes? Ya, O sea, claro. esto es algo que no es tan fácil saber hacer. Y esta gente obviamente se dedica a esto. Entonces, de hecho, uno de los, no voy a decir problemas, pero una de las cosas que tiene esta gente es que, claro, necesitan contratos de un tamaño relevante. A esta gente que le venga una caja pequeña y te diga, me gestionas estos 50 millones, es que eso no le sirve de nada, ¿sabes? O sea, esta Ya. gente firma contratos de miles de millones. Esta cartera de 15.000, esta cartera de 20.000, esta cartera de 8.000 y demás. Entonces, en ese sentido a mí me parece muy interesante. Sí. Paso Sí. slide. Yep. A pausar un momento porque creo que el Capi ha dicho dos temas bastante interesantes. El primero es que al ser Capital Light deberían de tener facilidad para crecer porque tienen que invertir poco y ahí es la clave. Porque si pueden crecer invirtiendo muy poco, el potencial de futuro sería bastante interesante. Si al final ellos cuanto más dinero manejen, más dinero van a ganar. Entonces por ahí pues me parece muy interesante. Habrá que ver el tema de cómo funciona. No sé si supongo que en la parte cuando nos cuente ya más sobre la tesis en sí, nos explicará cómo funcionan exactamente esos contratos a largo plazo, pero al final lo que te interesa es tener capacidad para crecer en el dinero que manejas. Porque al ser, bueno, es que ser Capital Light normalmente como Caspi es una bendición. Y bueno, continuamos. Ahí está. ¿Por qué invertir en Dovalue? Sí, como te dije, es claramente dentro de Europa la empresa más grande y centrada únicamente en esta, porque hay otras empresas que quizás esto es como una pata del negocio, ¿sabes? Pero tienen otras que hacen que el peso de esto no sea tan importante, pero esta es claramente una empresa centrada en esto. Entonces, eso es importante, son los más grandes y son de lo mejor del sector, centrados solo en eso. Como dije, la parte del Asset Light Capital a mí es que me encanta, me parece. De hecho, es que si hubiese sido de otra forma, yo te lo dije en su momento. ¿Te acuerdas cuando la empecemos a mirar? Yo te dije, Sí, sí. si esta gente mete en su balance los préstamos morosos, yo no invierto aquí. Porque es lo que precisamente yo no quería, ¿sabes? Entonces, Bueno, es que eso multiplicaría muchísimo el riesgo. claro, por eso, obviamente pueden multiplicar el potencial beneficio, pero también el riesgo. Y esta empresa, a ver, una cosa que la gente también tiene que tener claro, porque nosotros solemos presentar muchas empresas donde vamos a por el bagger, 2 bagger, 3 bagger. Esta empresa no va de nada de eso. Es decir, esta empresa, si en esta empresa haces un bagger en 2 años, es como si en otras empresas has hecho 6 baggers.
Porque aquí la idea de inversión no es esa. La idea de inversión es encontrar algo que a través de un ciclo económico puede funcionar bien, puede ser bastante estable a nivel de negocio, que además tiene un dividendo que es muy alto, una posibilidad también de invertir en euros, ahora que el euro, por ejemplo, se está devaluando y demás. Es decir, para entendernos, esto es una empresa de la yaya. No es una empresa Sí. de ir a sacarla del estadio. Entonces, claro, que luego no vengan la gente con, es que no es lo que pensaba, porque a mí me ha pasado gente que me dice, es que la horca nunca sube. Bueno, es que es la gracia de la horca, que nunca sube porque tampoco baja nunca, ¿sabes? Entonces, que la gente sepa un poco en qué invierte, es a lo que voy. O sea, a ver, yo esta inversión la veo un compounder en el sentido de que, a ver, si ellos recompraran acciones en lugar de repartir tanto dividendo, por ejemplo, es una acción que con los años iría subiendo solo por el peso de las recompras, porque Ojo al ciprés defendiendo las recompras, ¿eh? Esto ya me sorprende mucho. es un negocio que puede ir creciendo, tienen margen de, por ejemplo, mira, solamente tenían que ampliarse al norte de Europa. Después, claro, un proceso económico que se alargue, que sea comprometido para España, Grecia e Italia, les va a generar mucho negocio. Sí, Ellos, las adquisiciones que han hecho ahora, bueno, claro, eso supongo que lo explicarás, pero en Grecia y en España han comprado hace poco, no sí. hace un año, 2 años, fue poco. Entonces es una inversión de esas, sí, como bien dices, una yaya para tenerla a muy largo plazo y dejarla que vaya a su ritmo, vaya haciendo. Ahora está a unos Totalmente. múltiplos muy malos, por ejemplo. Bueno, Está malos, muy ojo, es que bajo, claro, entiende, muy vamos a bajos, explicar. Eso sí, está muy barata. O sea, muy barata, objetivamente exacto, está muy son barata. unos múltiplos de una empresa muy barata, pero también es justo decir que hay muchas cosas en la bolsa muy baratas a día de hoy. Sí, Entonces, me sí, refiero, tampoco diría que este precio está súper mal puesto. Bien, desde luego no está, si no, no lo estaríamos presentando, pero no, tampoco diría que a día de hoy es una locura, ¿sabes? Pero como decía, tienen la parte de que dan muchos servicios distintos, que luego explicaremos uno a uno, son los número uno en Italia, en España, en Grecia y, por ejemplo, en este caso también en Chipre, lo cual te da ese peso de ser los principales del mercado. sí, Esta sensación, como pasaba en los bancos grandes en España en su momento, que los clientes te entran por la puerta, sí, ¿sabes? eso Y es. es un poco esa sensación. Y luego, me gusta esta parte, fíjate, dice, respecto a los clientes y tal, dice, más del 70% de los contratos que tiene a día de hoy caducan más allá de 2025, ¿sabes? Entonces es cuando decíamos que no hay un riesgo de decir, vale, ahora tienen buenos contratos, pero a ver dónde están en el año que viene. Al ser contratos a largo plazo, eso también da una estabilidad bastante grande. Y la parte contracíclica que hemos comentado, que es lo que más nos atrae a nosotros a día de hoy. Dale, siguiente. Ahí está. La parte de la Expansión expansión internacional. internacional, eso es. Básicamente empezaron en Italia, como dije, pero entre 2018 y 2019 empezaron a expandirse al mercado griego. Llegaron a un acuerdo con los 4 principales bancos del país y básicamente crearon algo gigante allí en Grecia, en relación obviamente al tamaño de la economía helena, y luego en España compraron al Santander toda la parte de Altamira. Entonces Altamira tiene el negocio obviamente fundamentalmente en España, pero también tenían parte del negocio en Portugal y en Chipre. Y en Italia siguieron creciendo, empezaron a tener contratos nuevos y luego había una parte que era una gestión de titulaciones que eran respaldadas por la garantía del Estado y claro, son ese tipo de cosas donde como ellos son los líderes en el sector, para ellos es muy fácil meterse en ese Ujú. tipo de cosas. Y luego en 2019 hicieron otra adquisición más en Grecia, donde compraron una empresa que se llama FPS, que era básicamente un servicer griego, lo mismo que hacían, porque la parte primera que compraron en Grecia era más de parte de real estate, ¿vale? De gestióname estos activos inmobiliarios. Y luego en 2019 compraron la parte de ser un servicer como ellos eran en Grecia al inicio. Entonces, como veis, hay una parte de crecimiento por un lado orgánico, pero también hay una parte clara de crecimiento inorgánico, ¿vale? Pero de una forma muy interesante, porque claro, es algo que veremos ahora y una cosa que me gusta de su expansión a futuro es lo siguiente, que ellos tienen como 5 o 6 líneas distintas de negocio, ¿vale? Donde más desarrolladas las tienen es en Italia, obviamente. Entonces, ellos en España, en Grecia, Portugal y Chipre ya son en casi todos los sitios líderes del mercado, pero de una parte concreta.
Pero claro, al estar ya instaurados, ellos pueden abrir las otras patas de negocio en esos países, ¿sabes? Entonces, hay una parte de expansión orgánica gracias a la inorgánica, porque hay como mucha venta cruzada, por entendernos, Sí, ¿sabes? Entonces, por muy ese lado interesante. también es muy interesante. De hecho, en España hay partes que ellas tienen en Italia que no tenían en España y están empezando en estos meses a hacerlo. O sea, bastante Genial. interesante. Dale, ¿Pasamos? Venga. sí. Historia de crecimiento y diversificación. Sí, y aquí es un poco a un nivel un poco más gráfico lo que yo decía, cómo empezaron gestionando. Lo que veis a la izquierda, esos números que son en billones, los 82, 132, 158 mil billones, etcétera. Todo eso son los préstamos, digamos, el volumen de préstamos bajo su gestión. ¿Vale? Entonces, vemos cómo eso ha crecido de forma clara desde 2017 con las distintas adquisiciones que han hecho. ¿La siguiente? En la página, en la slide anterior, he visto que han comprado cosas en Brasil y Lo en ves aquí, de hecho. Irlanda. Sí, pero son Vale, vale. cosas. Pero fíjate, esto lo he puesto porque de cara. Sí, sí, vete ahí. Sí, Eh, esto me parece interesante ponerlo porque lo que veis a la derecha que pone Investment in Digital Platforms a día de hoy es irrelevante. Y entonces dirás, ostras, Capi, ¿por qué lo has puesto si es irrelevante? ¿por Pues, qué lo has puesto si es irrelevante? pues precisamente por eso, para que la gente a la hora de que ellos mismos valoren empresas, entiendan que muchas veces el error de mucha gente en valorar empresas es que valoran como algo tangible cosas que a día de hoy no lo son y que son potencialidad. ¿Vale? Entonces, Ya. voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Afentra tiene un pozo en Somalia. Tú nunca verás ni a Raúl, ni a Estevez, ni a mí decir, ah, bueno, valoramos el pozo de Somalia X. Eso hay que valorarlo a cero. Literal, a cero. ¿Entiendes? Porque a Ya. día de hoy es algo que no tiene relevancia. Que el día de mañana puede ser, bueno, pues cuando el día de mañana sea ya lo valoraré a X. Pero no puedes Ya. hacer un análisis de Afentra en función de vale esto, en función de un pozo de Somalia, ¿sabes? Entonces, esto es lo mismo. He puesto esas, pero claro, fíjate las cantidades tan pequeñas que han invertido. En esta de Brasil han invertido 1,5 millones y tienen un 10% de la empresa. En la de debajo invirtieron 10 millones, también tienen un 15% de la empresa y demás. Entonces, son inversiones muy pequeñas y lo pongo para que quede claro que yo esto lo valoro a cero. Esto yo hoy no lo cuento. ¿Que esto en 5 años, esta parte brasileña es la leche? Pues ya lo valoraré en 5 años. Pero ahora para mí eso no vale nada. Lo de, Claro, es que es la mejor forma de hacer valoraciones conservadoras. Porque si haces una valoración conservadora y te sale, por así decirlo, lo que hay que comprar, y cualquier cosa de esta, semilla, como lo queréis llamar, sale bien, pues mira, es una alegría que no te esperas. Es como haceros una comparación que yo creo que muchos entenderéis en la parte esta online de packs, de la Pax Store, bueno, que ahora se llama Max Store, que cuando compramos la mayoría, vamos, es que la valorábamos a cero y ahora poco a poco va creciendo a una velocidad endiablada. Pero bueno, aún así seguimos sin valorarla. Ya veremos en unos años si sigue creciendo doble dígito trimestral donde llega. Y bueno, vamos a seguir. una cosa, Capi, lo de Brasil, ¿puede ser que sea algo tipo Finvolution? Esto de un secure credit, ¿serán de estos así de este estilo? Finvolution, ¿o qué? Es curioso. Es que yo no sé hasta qué punto. Es que es management. Es que yo no sé hasta qué punto esta gente da créditos o esta gente hace lo mismo que DoValue, pero de forma digital. Que es cobrar los créditos. Vale, vale, claro, es que tendrá lógica, pues de forma digital tendrá más lógica. Vale, 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 mejor, No la he mejor. mirado, pero lo bueno es que como obviamente vamos a hacer un canal de esto, mira, la gente Sí, ya puede ponerse a mirar de qué va esta empresa y lo podemos comentar. Que sí, si hay algo bueno de crear los Discord y presentar esto a la comunidad es que luego siempre salen unos niveles de conocimiento y un debate que es apasionante. Entonces, eso sí es. que son Eso es de lo mejor del cosas Discord. interesantes a mirar. Y a la izquierda veis las adquisiciones, las cuales fueron más importantes. La de Altamira en 2019, que como veis se gastaron 368 millones y lo compraron a 4,5 veces Enterprise Value EBITDA, ¿vale? O sea que tampoco es
una compra cara, me refiero, no es que se pagaron unos ratios disparatados. Y claro, les daban mucha entrada en España, Portugal y demás. Entonces, también entiendo que hay un premium que tienes que pagar cuando quieres entrar en un país porque solo estás en Italia, por entendernos, o tienes poco Claro. en Grecia. Y luego en 2020 que compraron esta de 211 millones a Eurobank, esta es la de Grecia, ¿vale? Y también lo compraron a 4,3 veces Enterprise Value EBITDA. Entonces, Capi, una cosa muy importante a tener en cuenta es que estas dos adquisiciones se han hecho en un momento del mercado muy negativo para el sector de los créditos, o sea, del management de créditos hipotecarios, porque había unos tipos de interés muy bajos, una facilidad de crédito muy alta y las quiebras y morosos proporcionalmente ha sido una época donde han sido bastante bajos. sí, O sí, sea, que es era una por el... compra hecha en un momento ideal para ellos, en plan, cuando está más barato. Porque, Sí, claro, es 4,5 en ese sentido veces. sí. Entonces, claro, tú lo que la gente tiene que entender es que ya no es tanto que te compres la cartera aquí, que obviamente lo que te comprabas era la empresa que gestionaba, Claro, ¿sabes? Es decir, te claro, llevas a los trabajadores, por entendernos, ¿sabes? claro, Porque claro. claro, no sé si recuerdas, porque esta es una empresa que tiene deuda y lo veremos en el segundo vídeo en Sí, sí, detalle. sí. Y decíamos, si esta empresa gestiona y no es la dueña de los créditos, ¿cómo pueden tener deuda? Claro, la explicación es que obviamente para meterte en esos países tienen que comprar las empresas de gestión de los países, que es lo que hicieron comprando Altamira y que es Y lo que hicieron Eurobank. comprando en Grecia. Pero esto me parece bastante interesante porque si tú sumas esas dos cantidades, estamos hablando prácticamente redondeando de 600 millones de euros. Sí. Y yo creo ahora, a ojo, que la empresa entera, Duvalio, vale menos de 600 millones. Sí, yo diría que sí. Claro, esto me parece clave, porque fijaros que el dato que nos han dado de valoración de la compra es Enterprise Value Last 12 Months EBITDA. Entonces, claro, la valoración en sí es baratísima, pero habría que ver la deuda que acarrea estas adquisiciones. Pero bueno, en cualquier caso, son múltiplos bastante buenos, porque al final Enterprise Value incluye la deuda. Pero bueno, continuamos. Más ahora que Creo que bajó está un sobre poco. 500, 550 millones. Sí. Lo podemos mirar y comentar luego, pero también te hace un poco la idea de decir cómo de deprimida está la cotización cuando sus propias adquisiciones ya costaron más de lo que ahora vale en bolsa. Y sí, obviamente hay una parte de deuda que veremos, pero vamos, que tampoco es un nivel de deuda para nada disparatada respecto a la capacidad de generar cash flow que tiene la empresa. Vale, Eh, siguiente. Dime. venga. Sí, sí. Nada, si querías continuar. Vamos. Aquí empieza lo importante, que para mí es lo que quiero que la gente entienda respecto a qué se dedican, ¿vale? Entonces, lo he dividido por distintos puntos. El primer punto es NPL Servicing. ¿Qué es NPL? Pues NPL es la traducción del inglés de Non-Performing Loans. Básicamente son esos préstamos que son morosos, ¿vale? Sí. En inglés NPL. Entonces, básicamente lo que hacen es toda la administración, toda la gestión y toda la recuperación de los préstamos por medios tanto judiciales, como tú decías, como extrajudiciales de todas esas carteras, con los préstamos Uf, morosos. esto de extrajudiciales no incluye llevar a un tío con un bate de béisbol. No, Espero. no hay bates, no hay camorra Vale, vale. italiana, ¿sabes? Bueno, Importante. si ves que tienen a mucha gente de El tema, Nápoles, siendo una Cuidado que empresa tenemos a italiana que se Macani. dedica a cobrar créditos, tío, podría verlos, ¿eh? sí, no, pero estos son de los buenos, Vale, estamos vale. bien. Y una cosa bastante importante que tú ves ahí, que dice que gran parte de lo que ellos gestionan son préstamos bancarios con garantías inmobiliarias, o sea, Eso traducción, es. hipotecas, Eso es. ¿vale? Entonces, este es el centro de la empresa, ¿vale? Esto es lo más importante, el NPL Servicing, ¿vale? Que es cómo se fundó la empresa y demás. Luego tienen la parte real estate que ha cogido mucha importancia, especialmente también las adquisiciones de España y demás. Entonces, es una gestión de activos inmobiliarios también por cuenta de terceros que no son tuyos, donde se gestionan muchas cosas. Uno puede ser las garantías inmobiliarias, es decir, todas esas actividades para promocionar o vender, bien sea directamente o a través de intermediario, todos esos activos inmobiliarios, propiedad de los clientes. Imagínate Ujú, que te han embargado la casa y esa casa se vende. Pues toda esa gestión la lleva Dualio, básicamente. ujú. ¿Vale? Y se lleva pues un porcentaje de esa venta.
por entendernos, ¿vale? Ujú. Luego, tema de promoción inmobiliaria. Si imagínate que lo que ha quebrado es una promotora, pues te hacen todo el análisis, toda la ejecución, incluso te comercializan ellos esos productos y también se llevan una comisión por ella. O incluso gestión de la propiedad. Imagínate que el Banco Santander, por ejemplo, se ha quedado un edificio, el edificio está acabado y ellos dicen, mira, en vez de venderlo, ¿por qué no vamos a alquilar esto durante cierto tiempo? Y entonces es DoValue la que está gestionando toda esa parte de los activos, ¿vale? Entonces, aquí creo que es un momento, Capi, para hacer un pequeño inciso con Altisource. Porque Altisource, por ejemplo, lo que hace es la gestión de préstamos con garantías inmobiliarias, ¿vale? Esto es Sí, la subasta de las casas una vez el préstamo ha fallado, ¿no? En el pago. sí, Esto entra dentro de la parte de Real Estate Servicing que hace DoValue. DoValue hace esa gestión, pero como podéis ver, es solo una parte pequeña, hace muchas más cosas que Altisource. Altisource es solamente gestionar las subastas de edificios o de activos sí. inmobiliarios, más la web que tienen para gestionar compras y tal, ¿vale? Eso es otra parte. Pero DoValue hace mucho más. O sea, es un negocio más complejo que, por un lado, no te da más diversificación, a nivel de es más seguro, pero también es más complejo de entender y debe ser también más complejo de seguir. Altis, una cosa buena que tienes es que tú ves el número de impagos que hay en Estados Unidos y casi puedes calcular lo que va a generarle Altisus. Sí, En es que, a Duvalio ver, no sí, puedes, no, es que pero sí, sí, pero sí, lo que sí, dices es totalmente eso, pero también eso también te da una idea de que, por ejemplo, con Altisource, si la economía va muy mal, sí que tienes una capacidad mayor de sacarla del estadio. Es decir, sus sí, ingresos y beneficios suben mucho más que sí. respecto a los de DoValue. Los de DoValue, la diferencia es que si la economía va bien, la empresa va bien, y si la economía va mal, la empresa va bien también, ¿sabes? Entonces, Sí. en ese sentido, esa es la gracia que tiene DoValue, que puede ganar por la parte buena y por la parte mala del ciclo. Entonces, también la gente que no se espere, que es lo que digo de las expectativas, ¿sabes? De la gente, que no se espere que si la economía europea se va ultra a la mierda, que esto sea en plan para hacer 5 baggers, porque no, porque además las cosas aquí piensa que tienen que llevar tiempo. Es decir, tú imagínate Sí, que Italia entra en recesión hoy. Italia entra en recesión hoy, los impagos empiezan a producirse hoy, igual a esta empresa le empiezan a vender o a crecer la cartera de morosos de forma relevante dentro de 6, 9, 12 meses o un año, ¿sabes? ujú. Es decir, no son cosas instantáneas, en plan, bueno, entró hoy en recesión Italia, pues mañana le va a llegar un contrato de la leche a DoValue, ¿sabes? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, sí que una cosa que puede pasar es que los bancos vean que la morosidad les sube en balance y se pongan a aligerar el balance un poco, ¿sabes? En plan, oye, gestióname también esta cartera o Sí. lo que sea. Entonces, eso, que básicamente que estas cosas no son instantáneas. Entonces, la gente que lo No, tenga no, en cuenta. es como yo creo que Dovalue aún debe tener más lag, más delay que Altisource. Que Altisource sabéis que Sí, son sí, sí, como sí, sí. 6 8 meses, pues esto yo cuento que de 12 14 18 meses mínimo. O sea, esto más, porque hay más lío de burocrático aquí. Sí, sí, esto es de las típicas empresas que cuando se salga de la crisis es cuando se va a ver que se benefician mucho este tipo Sí. de empresas. Y voy a dejar eso de UTP porque lo quiero comentar luego. Voy a comentar primero el de Master Legal, que Ujú. básicamente es. Pausa un momento porque esto la verdad que está genial explicado por parte de los dos, bueno, sobre todo de Capi. A mí, claro, es que para sacarla del estadio, lo ideal sería una Altisource europea. Pero bueno, ahí dejo el guante, si alguien lo coge y la encuentra, la miramos entre todos. Vamos a seguir. También la gestión de todos los procedimientos judiciales que puedan Exacto. tener otras empresas, ¿sabes? Entonces eso también lo gestionan. Obviamente esta es una parte muy residual, pero da una idea del nivel de especialización que tiene esta gente dentro del sector, ¿sabes? Son cosas muy difíciles de hacer y que ellos hacen también. Entonces, UTP Servicing es una cosa muy interesante que es la diferencia entre Non-Performing Loan, NPL y UTP es que las UTP son esos préstamos que se califican o clasifican como de dudoso cobro. Es decir, siguen pagando, Ujú. pero tú intuyes que las posibilidades de que sigan pagando a futuro, pongamos en 3, 6 meses, son bajas.
Y entonces, de forma proactiva, vas a hablar con ellos. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Es como si tú tienes una hipoteca, pero el del banco sabe que tú has perdido tu empleo. Entonces, Sí, tú este mes y el mes que viene pagas la hipoteca, pero dicen, aquí hay un riesgo de que no se paga a sí. futuro. Pues eso es la parte UTP Servicing que ellos también hacen. Y si pasa, Anticiparse al impago ya. sí. Lo ves venir, te anticipas. Muy interesante. Y la Pasamos slide. siguiente, sí. Porque la siguiente es el tercer punto, que es básicamente lo que se llama el Early Arrears and Performing Loans, que son básicamente, para que la gente se haga una idea, en Occidente en general se considera que un préstamo es moroso cuando lleva 90 días sin ser pagado. Es decir, cuando tú te retrasas en una cuota más de 90 días, eres oficialmente moroso. Pero entre el primer día que no pagas y los 90 días, estás en esta categoría, ¿vale? Que es las Early Arrears, que estás con un retraso, pero aún no se te considera moroso. Pues obviamente, como comprenderás, si llevan las de los morosos y las de que todavía pagan, obviamente lo que está en medio, que es esto, también lo llevan. También. Sí. Y la última, que es temas de todo el data, ¿sabes? Entonces crearon una filial que es DoData y todo el tema de recopilar, tratar la información comercial, información inmobiliaria, jurídica sobre los deudores y demás de las distintas empresas, es algo que ellos llevan. Entonces tú imagínate que llega mañana, no sé, por ponerte un ejemplo, la Caixa y les dice, oye, queremos tener una información mejor respecto al tipo de clientes que no nos pagan, respecto a qué podemos hacer con esta información inmobiliaria, esto y lo otro. Pues ellos han creado esta filial que está centrada en toda la parte de data. Pero luego otra vez, una cosa que quiero que la gente entienda, veremos luego unos números, es que estas partes son muy pequeñas respecto al tamaño de la empresa. Es decir, que nadie luego venga aquí a invertir porque me parece que lo de DoData es la leche, porque no, porque esto es enano, ¿sabes? Vale. Entonces, eso es importante. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Vale, aquí simplemente voy a dar unas pinceladas de los números porque, como digo, los tenemos que ver en detalle en la próxima presentación cuando los presentemos todo el tema de los números, pero veis el tamaño de Italia, de lo que llaman la región helena, donde meten tanto Chipre como Grecia, y de la parte de Iberia con España y Portugal. Y veis que obviamente la italiana es muy, muy grande, pero curiosamente veis que el collection rate, que es básicamente lo que ellos, bueno, sí, lo que ellos recolectan, ¿no? Respecto a los préstamos morosos, es más pequeño en Italia. Entonces, esto da una idea un poco del tamaño de cada parte. Y si das otra slide, es que yo creo que se ve un poco borroso y nos va a echar la gente la bronca, ¿eh? Ay, lo siento. Vale, no, Nada, es en la aquí siguiente, salvo pero yo podemos la dejar esta parte, situación. no pasa nada. Salvo la Y situación. Se luego verá volvemos al perfecto. otro. La parte de la deuda neta que os decía, la empresa tiene deuda, pero algo que es importante entender es que está en unos parámetros muy controlados respecto a lo que ellos quieren, en torno a entre 2 y 3 veces deuda neta respecto a su EBITDA. Y de hecho, ellos lo quieren tener por el lado bajo, sobre 2 veces. Ahora, como veis, está a 2,2 veces y lo que podemos decir de esa deuda, cosas bastante interesantes, hay un punto donde han hecho sus deberes, porque en el tercer trimestre de 2021 cerraron toda la deuda en bonos hasta 2025 y 2026. Entonces, son cupones fijos que veis ahí. Hay 265 millones a un 5% que madura en 2025 y luego aún mejor es el bono que sacaron de 300 millones que es al 3,3, o sea, al 3,3%, que me parece un cupón bajísimo y que encima lo tienen hasta 2026. Entonces, por ese lado va muy bien. Tienen A una ver, deuda en es, bonos a intereses fijos y que caduca o madura, siendo un poco más tiquismiquis, madura bastante tarde. yo lo he dicho bastantes veces ya en el programa de los domingos, ¿eh? O sea, todas las empresas que han negociado su deuda a largo plazo durante 2021, donde el high yield estaba en mínimos, son empresas que tienen una gestión de la deuda correcta. Son gente que ha hecho sus deberes, que ha hecho un buen trabajo. Eso es muy importante. Y lo que me gusta de Value es fijarse, hay que fijarse que han comprado Altamira y Eurobank en Grecia
en el peor momento del ciclo para los negocios, o sea, cuando más barato les podía salir. Sí. Y han renegociado la deuda en el momento en que más barata les podía salir de cara al largo plazo. O sea, a mí me parece que da muchas señales de que detrás hay gente que sabe muy bien lo que están haciendo. Eso es muy importante. Sí, totalmente. Una cosa que me gusta mucho. Y de hecho una cosa importante respecto a eso es, están en una posición muy buena. Fíjate que su guidance, es decir, la empresa lo que ellos quieren es estar entre 2 y 3 veces apalancados, ¿vale? En deuda neta respecto a EBITDA. Ahora mismo están en 2,2. Hace un trimestre estaban en 2. Y sí que es verdad que ahora ha subido un poco, pero la razón es que ellos hacen un pago único de dividendo una vez al año y el dividendo es muy alto. Es decir, entonces sí que hay X trimestre donde justo que coincide que se paga el dividendo y obviamente el cash flow de ese trimestre es malo porque estás pagando el dividendo de todo el año en un trimestre, ¿sabes? Pero para Claro. que nos hagamos una idea, están sobre 2 veces. Entonces, fíjate, están por el rango bajo de donde quieren estar. ¿Eso qué significa? Que si durante esta crisis también hay alguna oportunidad de comprarse una empresa semejante en, no sé, Francia, por ejemplo, ellos tienen capacidad de endeudarse. Y eso es muy importante, Claro. ¿vale? Pero es que encima la Claro. segunda parte es que una parte central de esta empresa es el dividendo que paga. Entonces, si algo vemos es que también incluso si en algún momento sus resultados flojearan un poco, tienen también capacidad de gastarse todo el cash flow si fuera necesario en el dividendo porque no están con un nivel loco de deuda respecto a lo que ellos quieren. Entonces, básicamente a lo que yo quiero que la gente vea es que están en un momento muy bueno. Es decir, entran en la parte mala del ciclo muy bien. Sí, sí. Sí, esto aquí Pauso tiene toda la razón. A mí, en una empresa de estas con cash flow recurrente, estar apalancado solo 2 veces EBITDA me parece bajísima. Esto te implica que en 3 años se han desapalancado si no pagas en dividendo. Lo de que solo paguen dividendo una vez al año no me gusta nada. Yo prefiero que lo separen mínimo. Bueno, lo suyo es que sea trimestral, pero mínimo que sean en dos pagos. Que sea solo en uno, a mí por lo menos no me atrae tanto. Y el resto, pues bueno, sí que es verdad que que te firmen un bono al 3,3%. Eso es que los bonistas ven aquí una seguridad de recuperar su dinero elevadísima. Al final te están dando dinero al 3 y pico. Y nada, vamos a continuar. Y la parte de abajo es a tener en cuenta, es decir, tienen 120 millones en efectivo, ¿sabes? En la caja, pero aparte tienen 120 millones en líneas de crédito aprobadas de bancos, de los cuales solo están usando 20. Es decir, a un nivel de Vale. tesorería, por aquí hay cero problema. Es que van como un Cero reloj, problema. además. Ya hemos visto las cuentas trimestrales de 2-3 trimestres y es un reloj. O sea, en ese sentido van muy bien. ¿Seguimos? Sí. Ahí está. Pinceladas de Vale. los números. Sí. La política por dividendo que tienen a mí me ha impresionado bastante y es que tenían una política de subirlo un 20% al año entre 2021 y 2024, empezando en 2021 con 50 céntimos. Es decir, la empresa ahora mismo cotiza ¿cuánto? ¿A 5,8 o así? Sí. Vale, cotiza 5,8. 5,8 y ya están pagando 50 céntimos de dividendo, es decir, un 8% así redondeando de dividendo, pero es que cuentan subir el dividendo al 20% anual. Es decir, que si ahora pagan 50 céntimos, ellos esperan el año siguiente pagar 60 céntimos, luego esperan pagar 72 céntimos, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una empresa con un dividendo altísimo para el tipo de empresa que es y para el tipo de mercado donde está en Europa y demás. Y de hecho, esto también, una de las cosas que a mí me gusta es que lo que ves es que tampoco hacen el idiota con el dinero, ¿sabes? O sea, hay una parte de decir, mira, nosotros ganamos X dinero, tenemos la empresa montada, sota, caballo, rey, ¿y qué es lo mejor que puedes hacer con el dinero? Si no sabes qué hacer con él, pues devolvérselo a los accionistas, que es suyo en el fondo. Okay, ¿sabes? es que, a ver, no sé, pero yo pienso que en este plazo hasta 2024 lo que van a hacer, bueno, tendrán que meter algo de CAPEX, pero es desarrollar los negocios en España y en Grecia. O sea, después de una adquisición tan importante, no creo que ahora se líen a comprar más cosas tampoco. O sea, tienen bastante trabajo que hacer ahí, No, ¿no? a no ser que vean algo claro, no. Y desde luego, y de Claro. hecho lo bueno es que lo que tú dices del CAPEX, que tienes toda la razón y es muy interesante, pero es que encima llegan en un punto
en el que parte de ese CAPEX se lo han gastado en los últimos 9 meses. Entonces, hay ya muchos gastos hechos. Es como Ya está. si, claro, Vale. gráficamente tuvieras, en plan, esta empresa empieza ahora a producir en esta fábrica, claro, pero es que estuvo 9 meses pagando la fábrica, ¿sabes? Ujú. Y ahora la fábrica ya está montada, ya está pagada. Entonces, Ya. ellos han gastado mucho dinero en España en reacondicionarlo, por decirlo, porque una cosa también, y lo hablaremos en más detalle en el segundo vídeo, pero es que esta gente les gestionaba todo a la Sareb. Ya. O sea, tenían un contrato con Sareb gigante, pero gigante es gigante, ¿sabes? Y ese contrato se acabó precisamente este trimestre, creo que se acabó en junio o en julio, ¿vale? Sí. Les venció el contrato y no sé, por lo que dicen, obviamente esta gente es muy polite, ¿no? En este mundo de las finanzas, pero por cosas que se leen entre líneas, es como que las Sareb no eran muy serios, por entendernos, ¿sabes? Ya. Como que luego les vinieron a ratear, en plan, bueno, os lo damos pero a un precio más bajo y tal. Y Duvalio les dijo, mira, y os quedáis, buscaros a quien queráis. Y no. Y fue más bien Duvalio quien no quiso, por entendernos, fue más bien Duvalio que no quiso seguir haciendo negocios con Sareb que al revés. ¿Vale? Entonces, obviamente ya sabes cómo va en España. Tendrían a mucha gente contratada para el contrato de Sareb, hay que firmar los finiquitos, eso cuesta dinero, ¿sabes? Esto y lo Sí. otro. Pues todos esos gastos ya están imputados, para Vale. que nos hagamos una idea. Luego, cosas que hoy en día se miran bastante. No tienen ningún tipo de exposición de forma directa a Rusia y a Ucrania. Por ese lado están muy cubiertos. No es una empresa que vaya a Ujú. dar ningún tipo de problema. El tema de los tipos de interés que os comentaba antes, claro, es interesantísimo. No tienen que refinanciar nada hasta 2025 y los cupones son fijos. O sea, están en una situación inmejorable. O sea, es que Sí. mañana da Buen igual a cuánto trabajo. se vayan los tipos de interés, que esta gente va a estar totalmente blindada, ¿sabes? Entonces, en ese sentido es Han hecho un buen trabajo ahí. muy buen trabajo. Y luego, la parte de costes y la parte de inflación, al ser una empresa de servicios, están bastante cubiertos. Es decir, no hay muchos costes que suban mucho los. Vamos, digamos que sus costes principales, como veis, son un 69% gente. Entonces, obviamente que hay una inflación del 10%, tampoco los sueldos suben un 10%, ¿sabes? Ya. Es decir, no es que esta gente haga cosas con petróleo y el petróleo se dispara, por entendernos, ¿sabes? Ujú. Así que por el lado inflacionario van muy bien cubiertos. Y luego la parte del gross book value, que decía que básicamente todos los activos que ellos gestionan, el 73% de ellos son secure, es decir, son hipotecas, para entendernos. Vale. Lo cual obviamente da una seguridad mayor en ese sentido. Así que esta hasta aquí, creo que hay una ¿Hasta más. aquí? Sí, hay una más, creo. Venga, la última. Pinceladas de los números. ¿Aquí qué tenemos en esta última? Aquí es donde vemos cada parte del negocio, que es lo que yo os decía, porque os decía, la mayoría es NPL, no sé qué, pero aquí se ve, si os fijáis, la parte de non-performing loans, si le sumas los UTPs y los early arrears, son un 87% del negocio, ¿vale? Entonces, esa es la parte central del negocio. Luego, hay un 13% que es la parte de real estate, que comenté, la gestión de activos inmobiliarios. Que, ojo, esa es una parte que crece mucho también. Como comprenderás, es una parte que está bastante en expansión, ¿vale? Claro. Y luego la parte de data, que a día de hoy es irrelevante. De hecho, no me extrañaría que con la parte de data hasta pierdan dinero, ¿sabes? Por entendernos, porque obviamente tienen Sí, una pero es muy pequeña. escala pequeña. Y luego por producto lo veis ahí, claro, una cosa interesante es que si te fijas, la parte de real estate es un 13% del volumen de los activos, sin embargo te genera un 16% de los ingresos. ¿Sabes? Es una parte que en ese sentido a nivel de ingresos es más rentable que la otra. Entonces por eso también Ujú. es interesante que crezcan por ese lado. ¿Vale? Y no, la parte de abajo simplemente tanto el gross book value como los revenues en función de si son secure and insecure, que es 70-30, 73-27 y demás. Entonces, eso da una idea buena. Y ahora sí, ya si clicas otra vez, sí que es la última, que es lo mismo, pero por países. Ajá, vale, sí. Italia, vale. Claro. Hombre, claro, las compras que han hecho les han doblado el negocio, tú. Sí, sí, sí. Pero es que encima fíjate lo interesante que es, Italia es el 50% del volumen, pero el 35% del gross revenue, ¿sabes? De la parte de Ajá. beneficios brutos. Es decir, tanto Iberia como especialmente la parte de Grecia y Chipre son súper rentables, Mm. ¿sabes? Entonces, claro, a mí esto me parece muy interesante porque tú dices,
las dos adquisiciones les doblaron el negocio, sí, pero es que en términos de ingresos no ha sido un 100% más, ha sido casi un 200% más, Ya. ¿sabes? Porque son más rentables. Ujú. Entonces, esa parte es muy, muy interesante. Y luego, si te fijas, la parte para que veas lo grande que era el contrato que tenían con Sareb, ¿sabes? Era un 14% de todo el negocio, era gigante, ¿vale? Entonces, Claro. sí que es verdad que los 2 últimos trimestres han sido un poco feos, entre comillas, porque la empresa se estaba anotando algunas cosas y, digamos, adaptando a que iban a perder el contrato con Sareb, ¿vale? Pero obviamente eso a día de hoy está totalmente descontado, bueno, hasta el punto de que Sareb ya está fuera, ¿sabes? Pero es interesante ver cómo la parte de bancos comerciales es un 17%, investors, que yo entiendo que deben ser cosas tipo hedge funds y demás, es un 31%, y la parte de vehículos de securitization, que también suelen ser joint ventures de otro tipo de empresas y demás, es un Ujú. 38%. Entonces, esto nos da una imagen muy buena de la empresa. Así que, Securitization Vehicles es créditos para la compra de coches que no se pagan. no, No. no es ese tipo de vehículos. Es Ah, vale, vehículos, vale, 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 claro. vale, 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 perdón, perdón, vale. Sí, no son Vehículos de coches. aseguradoras y demás. Vale, No, vale, vale, ahí quedó. básicamente eso es coger y hacer Que paquetes. todo mi Sí, madre. sí, es Perdón. hacer paquetes de créditos morosos, ¿sabes? Entonces, Vale, coges un vale, vale. paquete de 5.000 millones, lo juntas, creas una empresa para gestionar eso, ¿sabes? Vale, vale, vale. Y eso Sí, se sí, sí, se venden, me ha es ido lo que la te digo, olla. llega, sí, sí, se te fue ahí el santo al cielo, ¿eh? Como, como quien dice. Y, y eso, y nada, la Vale. empresa hasta aquí. Abriremos un Discord o sea, sí, un Discord la parte del club, y podemos empezar a hablar de la empresa y con suerte a ver si la semana que viene a finales grabamos la segunda parte ya Tenemos los números. con los números en Yo, detalle. Pero la gente tiene que entender que, claro, pinceladas muy rápidas de los números. Cotiza eso a 5,5, 5,8, 6. El dividendo son 50 céntimos. Se paga una vez al año. Tiene sede fiscal en Italia, que no sé cuánto retendrán, sinceramente, habrá que mirarlo. Y luego, entendiendo por PER y demás, yo creo que un PER normalizado suele ser como quizás 7 veces o algo así. sí, Pero 7, sí que 8 es veces. verdad que esta empresa, y lo miraremos, hay que mirarla mucho por free cash flow. Básicamente, entran X millones cada año y con esos X millones hacen esto y esto, ¿sabes? Entonces, aquí la Ah, duda es si el dividendo va a ser sostenible, sí o no. Para mí esa es la principal duda, porque obviamente también el dividendo llegará a un punto en el que, si es sostenible, te va a hacer un suelo bastante grande en la cotización, ¿sabes? sí, sí. Entonces esa es la Yo, idea. yo creo que hay que tener en cuenta, a ver, voy a hacer 4 pinceladas de mi visión de Dovalue, ¿vale? Sí, La primera, el precio de la acción está muy depreciado porque venimos de una época donde, recordad, se ha prohibido expulsar a los morosos de las hipotecas en España, por ejemplo. Es decir, a raíz del COVID, igual que le pasó también a Altisource, se han lanzado toda una serie de procesos legales que han bloqueado mucho el cobro de morosos. Empresas que recibían créditos ICO para no quebrar y tal, todo esto les ha perjudicado mucho. Entonces está en un momento muy, muy jodido del negocio. Ahora está recuperándose ya, ¿vale? Pero 2020-2021 fue muy complicado para este tipo de negocios. Y lo que a mí me interesa es, primero, van a aumentar la morosidad, ya está aumentando. Segundo, los bancos van a tener que recortar gastos, o sea, que los clientes de Dovalue van a estar aún más interesados en contratarles para poder despedir a gente. Tercero, que han demostrado con las compras de Altamira y Eurobank que están al loro y han aprovechado un momento de mercado complicado para el sector para hacer compras, que es cuando hay que hacerlas. La gestión de la deuda me parece excepcional, que se hayan quitado toda la deuda que tenían, la hayan renegociado a 2025, con los tipos de interés de 2021, que fue año y récord histórico. Y el dividendo, para terminar, o sea, me parece que un dividendo en Europa de este tamaño y de un negocio que es tan seguro, o sea, estamos otra vez en el típico caso de este negocio, si no hay una legislación que directamente lo hunda,
algo así como quistos, ¿no? O sea, excepto que la nacionalicen, va bien, tiene que ir bien y tiene que ir creciendo los próximos años. Y eso es muy difícil, tal y como está la economía mundial a día de hoy, es muy difícil tener esas garantías. Entonces, yo la tengo en cartera, estoy muy tranquilo con esta empresa y me ha gustado mucho, Capi, como lo has explicado, ¿eh? Ahora la tengo mucho más clara, la verdad. Me alegro. Yo no la llevo aún en cartera porque, sinceramente, pero bueno, porque la gente sabe que a un nivel macro estoy con cero prisa de meter dinero ahora mismo en bolsa y de hecho estoy haciendo lo contrario. Pero vamos, es la típica que tengo mi precio de entrada, que serán en los 5 bajos, y cuando vuelva ahí, que he visto cómo está la bolsa, va a ser pronto, quién sabe si incluso la semana que viene, pero cuando vuelva ahí le meteré un primer tiro y demás. Y yo voy a decir que, porque claro, es lo que yo digo, que la gente que se dedica a copiarnos, que es algo que a nosotros no nos gusta nada, o sea, nos gusta que la gente pueda aprender de nosotros y con nosotros, igual que nosotros aprendemos de y con gente, ¿sabes? Pero la gente tiene que entender que, por ejemplo, para mí DoValue es la forma de bajar el riesgo de mi cartera, ¿sabes? Que igual para otro es subírsela, depende de lo que uno lleve en cartera, ¿sabes? Entonces, Claro. para mí DoValue va a ser como la parte más segura y más estable de la cartera, en plan, mira, esto no lo tengo que andar mirando, ¿sabes? Ni 3 Sí, veces por semana aburrido, aburrido. ni 3 veces por mes. Esto con enterarme cuando saca los resultados, los reviso, todo sigue en orden, no hay números raros, no hay cosas raras y seguir hacia Sí, adelante. Y luego es un tema de convicción, es decir, yo si la empresa va como va y la compro a 5 bajos y de repente la mandan a 4, pues voy a comprar bastante más, sí. ¿sabes? Si no ha pasado nada raro. Entonces, yo creo que es una cosa que la gente tiene que entender y trabajar mucho, que es aprender a entender empresas, pero sobre todo aprender a tener una convicción propia en las empresas, ¿sabes? Incluso a saber dejar pasar empresas. En plan, mira, esta de Duvario, por ejemplo, me parece una idea muy buena, pero a mí no me cuadra. Pues Pero ya no está, me ¿sabes? encaja. Y si sube de 5 a 6, pues subió, ¿sabes? O sea, es que hay un punto en el que la gente comete muchos fallos de inversión por ese tipo de cosas. O sea, no vamos a ganar en todas las operaciones y obviamente va a haber X empresa que vas a mirar y subió y tú no estabas, pues no pasa nada, ya habrá más, ¿sabes? O sea, se trata más de acertar en las propias que de preocuparte por las ajenas, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que es un aprendizaje Importante. bastante bueno para todos. Así que Entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos aquí? lo dejamos aquí, pero tendremos segunda parte y con un poco de suerte a ver si para la segunda parte podemos traer al argentino, porque obviamente a nivel balances y a nivel hablar de cash flow y tal siempre nos aporta mucho. Así que con muchas ganas de hacer ese segundo vídeo. Vale, pues muy bien, Capi. Oye, hasta dentro de nada. Venga, Hablamos. saludos a todos. Chao a todo el mundo, cuidaos. Pues hasta aquí lo que han grabado. Capi, Ciprés. La verdad es que he chapeado lo que he hecho en la parte final de Capi, yo lo pienso igual. Yo aquí tampoco tengo posición, ni siquiera... Bueno, supongo que en la segunda parte del vídeo entenderemos mejor qué tiene que pasar exactamente a nivel macro en Europa para que esta gente aumente el porcentaje de dinero que saca pues del dinero que gestiona y qué tiene que pasar para que ocurra todo lo contrario, que consigan menos dinero. Ya hemos visto antes los porcentajes que era como entre un 4 y un 7% en función de la región y bueno, eso es lo que hay que ir averiguando, supongo que... Bueno, lo mismo me vengo y estoy yo también en el siguiente vídeo para verlo, pero bueno, la idea es genuinamente interesante. Yo he estado viendo aquí la cotización en bolsa mientras escuchaba el vídeo con vosotros y sí que es verdad que lleva un golpe importante, pero bueno, poco más que decir por aquí. Yo corto y nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado y bueno, ya está el canal en Discord creado y bueno, ya me decís si os ha parecido, qué os ha parecido este nuevo tipo de formato de vídeo de yo o cualquiera de Momentum relacionando a otro vídeo grabado por nosotros. Así que nada, un saludo a todos y gracias por escucharnos y por llegar hasta aquí, a por esta parte del vídeo.